La alcaldesa de Valencia y candidata a la reelección, Rita Barberá, ha participado en el almuerzo coloquio organizado por el Propeller Club de Valencia, una asociación que aglutina a los empresarios del transporte y el comercio internacional. En su intervención, Barberá ha respaldado los avances de la ciudad y ha sentado las bases en las que Valencia se debe asentar para seguir avanzando. Además de compartir mesa y mantel con los miembros de este club de directivos y empresarios logísticos fundado en Nueva York y establecido en Valencia en 1997, la alcaldesa ha expuesto las claves del despegue de Valencia. Barberá ha hablado del puerto de la ciudad y ha asegurado que es ya el líder en el Mediterráneo. Y tiene una magnífica posición estratégica en el centro del Mediterráneo español que le hace ser el gran distribuidor al resto de los continentes. Y de una infraestructura estratégica a otras como lo son Feria Valencia o el AVE. Un antes y un después para nuestra ciudad y un revulsivo total para el turismo y la economía valenciana. Ha llegado el tren, tenemos que acabarlo, ¿eh? No podemos olvidar el canal de acceso soterrado, la estación de Portela, que es enorme. La candidata a la reelección ha desvelado algunos de sus compromisos electorales para los próximos 4 años. Promover y llevar adelante la construcción de residencias para jóvenes investigadores universitarios y estudiantes de posgrado, pues cerquita de aquí, cerquita del mar, en la Avenida de los Naranjos y en Amalvarrosa. Primero formarlos y luego que se asienten aquí. Barberá también ha anunciado que el Plan General de Ordenación Urbana será aprobado tras la celebración de las elecciones municipales antes del próximo otoño, ya que ya está terminado tras 7 años de estudios y trámites.